Bien, ya estamos nuevamente con Prepárate Perú y ya nos acompaña Fernando Neira, director general de Ordenamiento Territorial del Ministerio del Ambiente. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. El gusto es nuestro porque además el día de ayer lo mencionamos, se ha presentado ya con, bueno, usted ha estado trabajando en este proyecto, este documento es el mapa de susceptibilidad física de nuestro país. Se ve o se ha estudiado cuáles son las zonas propensas a inundaciones y también deslizamientos, esto en la costa y en la sierra, norte, centro, sur, frente a la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos extremos. Uno de estos eventos, uno de estos escenarios de riesgo podría ser el fenómeno El Niño. Así es, exactamente. Lo que busca el documento no es predecir dónde va a ocurrir lluvias, sino básicamente cuál es el comportamiento del territorio según sus condiciones físicas. Como sabemos, el hombre interviene en el territorio y genera cambios. Puede generar deforestación, puede de repente construir en una zona de talud, en una zona de pendiente, y eso ante la ocurrencia de una lluvia tiene sus efectos, ¿no? Entonces, de repente construir en una zona de talud, en una zona de pendiente, y eso ante la ocurrencia de una lluvia tiene sus efectos, ¿no? Entonces, hemos hecho una caracterización física y cuáles son esas condiciones, y esto obviamente aporta bastante a la planificación porque no se tiene información, y esto también ayuda a que las ciudades también puedan conocer mejor cuál es la dinámica de su entorno, ¿no? Claro, y lograr esa convivencia que siempre mencionamos aquí, una convivencia saludable, armoniosa, ¿verdad? Así es. Porque los fenómenos naturales no son, o de origen natural, no son sinónimo de desastre, ni mucho menos. El tema es la vulnerabilidad. Así es. Obviamente eso tiene mucho que ver con cómo interviene el hombre, y cuando no hay información o no se hace planificación, pues se genera pues la vulnerabilidad, ¿no? Y la vulnerabilidad tiene que ver con esta ausencia de elementos, y el trabajo que tenemos es justamente reducir estas condiciones de vulnerabilidad, y para ello estamos trabajando en generar información. Para ello, obviamente, contamos con el apoyo de las regiones. Las regiones son los demandantes de esta información, y a partir de los procesos de ordenamiento territorial que tenemos en diversas regiones, algunas de las cuales ya han culminado la zonificación ecológica y económica, tenemos información muy valiosa que es útil justamente para elaborar estos insumos que permiten una planificación del territorio que es adecuada. ¿Qué resultados se han obtenido, aprovechando lo que usted está mencionando, qué resultados se han obtenido a partir de este documento de trabajo? Creo que un aspecto muy importante y una colaboración que estamos teniendo con el Ministerio de Economía es que está permitiendo focalizar dónde se está haciendo inversión pública y bajo qué condiciones. Y esto va a permitir que esta información sea relevante al momento de formular un proyecto de inversión pública. Formulamos proyectos de inversión pública y no tenemos en cuenta que está en un cono de eyección, en una zona inundable, en una zona que puede tener un comportamiento físico, y más aún frente a un evento climático. Entonces, estamos teniendo una coordinación muy estrecha con el Ministerio de Economía para que esta información sea útil en la formulación de proyectos de inversión pública. Y para ello también hemos apoyado a un grupo de municipios para que puedan formular sus proyectos de inversión pública en ordenamiento territorial y puedan tener justamente la capacidad de que esta información puedan trabajarla ya a nivel local. La información está a una escala regional, provincial, y lo que se trata es que los municipios puedan generar información ya más puntual a partir de estos insumos que son muy valiosos, ¿no? En la presentación que tuvimos del Ministerio del Ambiente nos preguntaban, por ejemplo, si estos ámbitos reconocen la faja marginal que hay en los ríos, por ejemplo. Sabemos muy bien que una inundación no respeta la faja marginal, pero la faja marginal tiene que estar declarada, tiene que estar delimitada. Zona intangible, ¿no? Así, es una zona intangible y es un trabajo a realizar. Entonces, a partir de esta información están saliendo iniciativas que van a permitir trabajar puntualmente en las localidades del país, ¿no? Y obviamente reducir esas condiciones de vulnerabilidad que tienen. Por ejemplo, leo aquí uno de los aportes que tiene este documento, este mapa de susceptibilidad física, dirigido, como usted ha mencionado, a todos los gobiernos regionales, a los gobiernos locales para gestionar adecuadamente, oportunamente su territorio. Menciona aquí que el 40% del territorio de las regiones de Cajamarca, de Cusco y Huancavelica tendría muy alta probabilidad de ocurrencia de deslizamientos, mientras que el 60% del territorio en Huánuco, Moquegua, Pasco tendría una probabilidad
alta ante la ocurrencia de estos deslizamientos, que Ica, La Libertad y Lambayeque, Piura, Puno, Lima, la ciudad capital, Tacna, Tumbes, también tendrían altas probabilidades de ocurrencia ante inundaciones. Esto tiene que ver básicamente con una condición natural, o sea, el territorio es así, naturalmente es así. Uno va a Huánuco o uno va a San Martín o uno va a Cajamarca y vamos a ver las zonas de pendiente, las arcillas, y obviamente excavar o pasar por ahí van a haber constantes derrumbes naturales. Claro. Una lluvia, una inundación, una infiltración genera estos deslizamientos y cuando hay un evento extremo esto se acentúa. En el caso de Lima, en el caso de Ica o en el caso de los valles, el tema de inundaciones es justamente porque estamos en un cajón de valle, ¿no? Un cajón de valle que, como bien mencionamos, el volumen del río crece y se sobredimensiona y termina pues ocupando todo el valle, ¿no? Y esto sucede cuando hay un evento extremo, ¿no? Claro, y no necesariamente cuando ha ocupado todo su caudal, ¿no? Porque lo mencionábamos ayer, por ejemplo, con Marco Vinelli, director de Agrorural, muchas veces es que el río está colmatado. Claro, por eso es importante conocer esta información. Si uno tiene colmatado el río, obviamente la falta de mantenimiento, limpieza, hace que esto colapse. Es como cuando uno tiene un caño. El caño uno lo usa permanentemente y se llena de sarro. Y si no le da mantenimiento. Y si no le das mantenimiento, va a terminar rompiéndote las demás cosas que tienes como parte de la infraestructura. Entonces, creo que esto es importante porque tenemos que tener una cultura de prevención. O sea, hay un espíritu preventivo que debemos tener en el sentido de que la inversión tiene que tener este componente de seguridad, sobre todo para que sea una inversión segura, duradera y que demos una condición de seguridad a las personas. Lamentablemente, los desastres ocurren cuando no hay esto. La ausencia de planificación, la ausencia de un adecuado conocimiento, titular o permitir ocupaciones en una zona donde sabemos que hay derrumbes o inundaciones es una irresponsabilidad. Y esto lo que busca es justamente reducir esas condiciones y dar al Estado, dar a las autoridades una mejor capacidad de gestión de su territorio, ¿no? Claro, estamos dando grandes avances en esta cultura de prevención, ¿no? Seguimos un camino. Nos está costando, pero lo estamos haciendo. Y pensar que nuestros antepasados sí podían convivir adecuadamente con el entorno, además tenían una organización oportuna, adecuada de su territorio, ¿no? Claro, antiguamente estaban prohibidos ocupar los valles. O sea, nadie vivía en los valles, todos vivían en las zonas altas. Y esto habla mucho de cómo ellos, a partir de la experiencia, conocieron su territorio. Tengamos en cuenta también que muchas culturas sufrieron con el niño, desaparecieron con el niño, y esto es parte de las lecciones aprendidas que nuestros antepasados tuvieron en cuenta. Lamentablemente hemos perdido esa capacidad, pero creo que nuestra gente, nuestra población en los Andes, en las comunidades rurales, tenemos que rescatar esos valores y ese conocimiento que tienen. O sea, las personas, en los trabajos que estamos haciendo, justamente en la socialización de este trabajo, hemos estado en Lambayeque, y la gente en Lambayeque ha estado de acuerdo en que lo que se ha caracterizado es justamente los lugares por donde ocurren estas situaciones porque conocen su territorio. Entonces, estamos haciendo un trabajo de detalle. Hoy hemos estado en Trujillo presentando esta información y hay la iniciativa y la voluntad política de Trujillo de trabajar este tema. Entonces, creo que esto va a permitir un cambio en el corto tiempo. Los temas de planificación lamentablemente no son en corto tiempo, sino tienen un periodo de mediano y largo plazo que van a permitir que tengamos unos buenos resultados de acá a un mediano plazo, ¿no? Otro de los aportes de este documento es que se señalan los colegios, los hospitales que están ubicados en zonas de riesgo, ¿verdad? Eso también lo he podido identificar y que podrían resultar dañadas o afectadas en caso de el fenómeno del Niño, inundaciones, deslizamientos, etcétera. Y también se precisan los lugares que podrían tener posible afectación por impactos ambientales. Así es. Como bien sabemos, en una ciudad tenemos equipamientos. Unos son de salud, unos de educación. A mí me tocó estar lamentablemente el año 2010 en Zurite, cuando hubieron las inundaciones de ese niño, un niño débil en ese momento, y vimos cómo colegios, centros de salud terminaban afectados por el huaico que sucedía en ese momento, ¿no? Entonces, esto va a permitir a los señores de infraestructura, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, saber una correcta localización de la infraestructura educativa que van a instalar, ¿no? Y orientar dónde puede, digamos, estar. Muchas ciudades carecen de instrumentos de planificación y lamentablemente hay que tener una herramienta a la mano que nos permita orientar dónde colocar la infraestructura y esto va a permitir ayudar. Y en el caso de los temas de saneamiento, bueno,
Como bien sabemos, hace poco nomás en Chile, este año tuvimos inundaciones y muchos relaves mineros fueron afectados por inundaciones y terminaron contaminando puertos. Lo mismo puede ocurrir en nuestro país, ¿no? Tenemos muchas zonas de relave minero, muchas zonas que son de repente pozos sépticos o de repente lugares donde tenemos desagües tratados y con el aluvión o con la inundación estos pueden verse afectados y generar contaminación. Entonces hemos mapeado e inventariado estos lugares para tomar las medidas del caso, o sea, para que se proteja, para que se hagan las obras que protejan estos lugares, porque obviamente al momento de planificarse no se consideraron, pero ahora hay, digamos, la información para poder ver dónde es oportuno priorizar una acción que evite pues contaminación de fuentes de agua o del mar o de la tierra misma, ¿no? Claro que sí, y caminar hacia ciudades sostenibles desde el ordenamiento territorial. Así es, un trabajo importante que hace el Ministerio del Ambiente es promover el tema de las ciudades sostenibles, ciudades que tienen que tener un concepto en el enfoque de gobernabilidad y gobernanza. Lamentablemente en ciudades como Lima o como Trujillo o Arequipa no hay una autoridad, hay 40 autoridades, 20 autoridades, 30 autoridades y hay temas en común y eso implica coordinar. Y muchas veces cuando cada autoridad dispara por su lado, se genera pues también la vulnerabilidad, ¿no? Lo decimos aquí siempre, ¿no? El trabajo coordinado, el trabajo en equipo, como se ha realizado ahora, ¿no? Un trabajo en equipo, este es el resultado de este mapa de susceptibilidad, puede lograr que nosotros finalmente tengamos un objetivo más claro, macro, como país, ¿verdad? Desde el ordenamiento territorial y también, bueno, este mapa, en el caso de este mapa se brinda información oportuna, información clave, de calidad que puede ayudar o fortalecer la gestión de todas las autoridades locales. Agradecemos su presencia aquí en Prepárate Perú, más adelante seguramente volveremos a conversar con usted. Vamos a despedirnos de Fernando Neira, director general de Ordenamiento Territorial del Ministerio del Ambiente. Y ahora sí nos vamos a una brevísima pausa